¿Cómo están, queridos alumnos de séptimo? Hoy día vamos a preparar una clase virtual para ustedes, ¿cierto? Y la vamos a hacer con un pizarrón para ver cómo resulta y obviamente tratar de que quede más claro la materia que estamos estudiando de una manera distinta debido a la crisis sanitaria, pero vamos a hacer todo lo posible para que puedan comprender, ¿cierto?, lo que estamos estudiando. Partamos contextualizándonos y qué es lo que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando la historia universal y el profesor le dijo que la historia universal se divide por etapas históricas. La primera es la prehistoria, que fue la que ya estudiamos. Esa vamos a colocarlo como la etapa número 1 de la historia universal. Después, cuando termina la prehistoria, pasamos a la edad antigua, que es la que estamos estudiando. Aquí estamos. Bueno, después, ¿cierto? Viene de la edad antigua, viene la edad media, que aún no llegamos acá. Después de la edad media, tengo la época moderna, que también se conoce como el Renacimiento. Después tengo la quinta etapa, que es la etapa contemporánea. Contemporánea. Y finalmente tengo la última, que es la era globalizada, que es donde estamos ahora. Son hartas etapas y cada una de estas etapas contempla siglos y siglos de historia. Pero nosotros estamos aquí. Estamos en la edad antigua. Todavía estamos en los tiempos AC, o sea, antes de Cristo. Eso quiere decir que aún, miren cuánto tiempo, que aún no hemos llegado al año cero. Y del año cero al año que estamos ahora, tenemos 2020 años, estamos más o menos por aquí, estamos como en los años 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, todavía faltan 500 años, por decirlo así, para que nazca Jesús, que se bautiza, ¿cierto?, con el año cero. Nosotros al momento hemos estudiado Mesopotamia, los sumerios, los babilónicos, Egipto, la cultura hindú, la cultura china, y ahora estamos estudiando Grecia, la antigua cultura Grecia o la cultura de los helenos, como yo también les dije que se podía mencionar. Entonces Grecia ya es una cultura que ya está prácticamente acercándose al año cero. Esta sería la clase 2 porque ya hicimos una clase de Grecia. Hoy día vamos a hablar un poquito de Grecia en la parte política. Miren, yo aquí tengo el mapa que se los voy a mostrar un poquitito. América, aquí vamos a colocar a Europa, que lo vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar el continente de Asia, vamos a colocar el de África por acá abajo y Oceanía, que se me arrancó, por ahí está. ¿Ya? Vamos a tratar de acercar un poquitito la cámara, porque recordemos que los griegos se ubicaron en el mar Egeo, que está por aquí, y el mar Egeo es el que tiene salida directa hacia el mar Mediterráneo, a este sector por aquí. Entonces los griegos, su comercio, sus comunicaciones, tenía que ser todo prácticamente por rutas marítimas, porque el terreno donde estuvieron los griegos no era un terreno muy apto para poder hacer las comunicaciones por tierra, hartas montañas, llanuras, precipicios. Por ende era más fácil por el mar. Recordemos que ahí está el Egeo, y el mar Egeo es el que tiene salida hacia el mar Mediterráneo. Y por esa razón los griegos pudieron, de alguna u otra manera, pudieron tener un control del mar importante, y eso les ayudó para poder de alguna otra manera fomentar el comercio. Y también el profesor les dijo que los griegos dentro del mar Egeo se organizaron en diferentes polis. Las polis eran lo que ya se conoce como ciudades. Y el profesor les dijo igual, chiquillos, que cada polis de Atenas, no sé, vamos a mencionar alguna, la polis de Esparta, la polis de Atenas, la polis de Olimpia, la polis de Macedonia, todas estas repartidas en el mar Egeo, tenían una gobernación distinta, ¿ya? Y los griegos también destacan políticamente porque ellos nunca tuvieron la imagen de un rey que los gobernara para todos. Por eso no se puede decir el imperio de Grecia, porque tenían una organización distinta. Y cada vez que se quería viajar de una polis a otra, tenían que hacerlo a través de el mar. Entonces, de alguna otra manera, los griegos desarrollaron un poderío marítimo importante porque sus conexiones las hacían básicamente por ese sector. Entonces, miren, aquí vamos a tratar de enfocar este pequeño mapa que les voy a mostrar, y aquí podemos ver las polis. La polis de Atenas, la polis de Efeso, la polis de Pérgamo, la polis de Esparta, y este es el sector, ¿cierto?, que se conoce como el Egeo, que aquí
tiene salida directa, como yo les decía, al mar Mediterráneo. Y aquí, chiquillos, pasa algo importante, que cada una de estas polis tenía ciertas características importantes. Hoy día vamos a hablar de una de las polis más importantes, que es la polis de Atenas. Y les voy a contar por qué razón esta polis de Atenas es una de las polis más importantes. A ver, de partida vamos a comentar que dentro de esta polis es una polis donde se caracteriza la inteligencia, la cultura, el cuestionamiento, el aprendizaje. Eso quiere decir que las personas que quieran vivir dentro de la polis de Atenas tenían que sí o sí cultivar su inteligencia. Por eso se dice igual que el Atenas es la cuna de la inteligencia, la cuna del saber, la génesis del conocimiento, el inicio. Y aquí pasa algo que es bien anecdótico, ¿cierto? Que dentro de la polis de Atenas había una enorme montaña y dentro de esa montaña se encontraba el Acrópolis. El Acrópolis, hoy día tenemos las ruinas, pero de alguna otra manera el Acrópolis o el Partenón simbolizaba el conocimiento y la cultura. Y además, niños, la polis de Atenas es una de las polis que destaca porque fue donde comienza por primera vez a desarrollarse el concepto de la democracia. Y hoy en día la democracia está presente en gran parte del mundo y el legado de la democracia se lo debemos, ¿cierto?, a esta polis de Grecia, la polis de Atenas, en donde se empieza a forjar este tema de la democracia. Ahora, vamos a borrar un poquitito aquí y vamos a contar cómo es que surge o cómo es que se da inicio a este concepto de la democracia. Dejemos el Partenón, porque el Partenón de alguna otra manera es el símbolo de la cultura y de la inteligencia. Y vamos a buscar el barquito por aquí, porque yo les dije que los griegos desarrollaron un importante poder marítimo y dentro de este importante poder marítimo hubieron muchos grupos de campesinos o algunos grupos de otras personas que quizás antes no tenían muchos recursos económicos y ahora, como tengo este despegue a través del mar Egeo y del mar Mediterráneo, estos grupos comienzan a consolidar su economía, a vender productos viajando de un lado, viajando por el otro, quizás arrendando sus barcos, viajando por acá, y empiezan a juntar recursos económicos. Y al tener recursos económicos comienzan a tener poder. Y al tener poder comienzan a reclamar, o sea, reclamar, ¿cierto? Sí, tener mayores accesos a la participación, empiezan a reclamar que puedan tener mayor participación ciudadana y aquí se empieza a gestar lo que es el comienzo de la democracia. Cerca del Partenón se juntaban, ¿cierto?, en las famosas asambleas y en estas asambleas se reunían para discutir, para hablar los problemas, cómo podemos mejorar Atenas, cómo Atenas podía ser mejor. Claro que en un comienzo estas asambleas eran discriminatorias porque aquí permitían solamente hombres mayores de 20 años, no permitían a los esclavos, tampoco a los deudores y mucho menos permitían a las mujeres. ¿Por qué? Porque no podían participar en la asamblea. Imagínense aquí que dentro de esta asamblea hay más de alguno que es dueño de barcos y que ha ido juntando riquezas y como tiene riquezas ahora tiene poder, entonces empiezan a reclamar esta participación. Y es aquí cuando uno de los gobernadores más importantes dentro de Atenas, ¿cierto?, el emperador Pericles, fue el que permite por primera vez la participación ciudadana en la toma de las decisiones. O sea, aquí tenemos el comienzo o el inicio de la democracia. Si nosotros recordamos los otros imperios que hemos estudiado, no sé, el faraón de Egipto no hubiera permitido esto, o quizás la dinastía en China tampoco, en donde se permite el nacimiento de la participación de los ciudadanos, no de todos, porque algunos quedaban excluidos, en la polis de Atenas. Y aquí también destacan algunos personajes importantes en el aspecto de logros importantes que hicieron. Vamos aquí a hablar de uno de ellos, vamos aquí a hacerlo contento porque hizo un aporte importante. Vamos a hablar de uno de los grandes eruditos o inteligentes dentro de Atenas, que fue Dracón. Dracón también se conoce con un seudónimo que es un poquito fuerte al decirlo, porque también se dice que Dracón fue el que motivó la ley, pero no la ley escrita con puño y letra, sino lamentablemente la ley escrita con sangre. Dracón de alguna otra manera motivó, fomentó leyes que sean para todos, pero eran leyes extremadamente fuertes, leyes que eran totalmente drásticas. ¿Y en qué aspecto lo hacían? Seguramente para poder ordenar a las personas.
Y Dracón, mientras estuvo encargado, ¿cierto?, de esta parte importante dentro de Atenas, también eliminó que la justicia sea administrada por la gente que manejaba los recursos económicos. Eso quiere decir que antiguamente la justicia, las leyes, la administraban solamente personas que tenían poder económico, tenían riquezas, tenían dinero. Entonces Dracón de alguna otra manera eliminó esto porque lo encontraba injusto, porque un esclavo no iba a poder defenderse frente quizás a alguien que tenga muchos recursos económicos. Por lo tanto, elimina esto, elimina los abusos o elimina esta plutocracia que es la que se conoce, ¿cierto?, en donde la justicia la toman las personas que tienen los recursos económicos. Y además pidió que las leyes sean escritas y que no sean orales, porque así la gente podía leerlas y el que no sepa leer podía alguien pedirle que las lean y las leyes de alguna otra manera podían ser para todos. Aquí lo importante es que Dracón, por ahí a finales del siglo 7 antes de Cristo, comienza con este tema de ordenar un poco a través de las leyes, leyes drásticas, pero que de alguna otra manera ordenan. Después de Dracón, vamos a hablar de otro personaje importante dentro de la polis de Atenas, ¿cierto?, que es Solón. Y Solón también, ¿cierto?, viene después de Dracón. Y Salón también de alguna otra manera fomentó o ayudó este nacimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque él eliminó la esclavitud por deuda. Eso quiere decir de que si había una persona que se endeudaba mucho o que debía mucha plata para alguien, automáticamente pasaba esa persona a ser esclavo de la persona que le debía. Y eso era injusto porque había muchas personas deudoras dentro de este contexto, por lo tanto había muchos esclavos que tenían que ser esclavos porque tenían o porque debían grandes sumas de dinero. Solón mantuvo las leyes escritas porque encontró que fue una buena idea de Dracón que la gente pueda leer las leyes y además eliminó, miren qué importante, estos tres filósofos importantes que son lecturas obligatorias en carreras universitarias.